La No otra manches. grabación ya la estoy descargando y pues de hecho también nos damos a veces un tiempito porque pues también esto no para subir las grabaciones, pero ya ahorita la estoy descargando. Recordemos que lo que hago yo con la grabación es descargarla por YouTube. Se descarga por YouTube y yo les envío ese enlace para que puedan hacerlo por YouTube. De hecho, porque es que son densas, o sea, pues son la anterior la tenemos. ¿De cuánto me quedó esa grabación? Espere, les digo cuánto me quedó esa grabación. No me dice por acá. El hecho es que se está descargando y se está demorando mucho. Creo como una hora, casi 2 horas. Entonces, pues en ese análisis, pues hay que darle. Vamos a iniciar entonces con de una, con clase. A veces nos pasaba eso, ¿no? La primera clase es para presentarnos y nada, listo, vamos a hacer la primera sesión y espero con esta esencia de lo que les voy a dictar, exista como esa pequeña motivación para lo de la herramienta, para las herramientas ofimáticas y lo que vamos a analizar. ¿Listo? Entonces, en esta primera esencia voy a explicar sobre lo que se llama llamémoslo como, pues dice el sistema operativo, muchas personas, pero en realidad son las herramientas digitales, las herramientas digitales. Entonces, como tales, nosotros perderle ese miedo al aparato que nosotros tenemos enfrente, que es el computador. Ese aparatico ahí que uno a veces dice, o en algún momento nosotros hemos dicho, uy, yo no puedo, después nos volvemos a ver. Miren que es muy importante que tengan en cuenta que estos dispositivos son dispositivos que solo hacen caso. Es una interfaz humano-máquina, donde ellos solo hacen lo que nosotros le indiquemos. ¿Cierto? En algún momento yo les decía de los niños de hoy en día que venían con el chip, no, son chip de operarios. Y a mí sí me gustaría que ustedes aprendieran el chip de la tecnología, que es supremamente sencillo. Y ahorita hay unos elementos que es lo que yo les voy a expresar y explicar, es parte del funcionamiento, qué es una máquina, qué es una herramienta. Y con eso, pues nosotros abrimos esa interacción entre ustedes y yo y empezamos a mirar cómo es la metodología, cómo dicto yo las clases, si les gusta. Eh, También que tengamos esa metodología. Si en algún momento tienen alguna cosa que decirme, aclararme o para mejorar, con gusto, soy ávido a que me digan cualquier cosa. Y espero pues que interactúen un poquito conmigo, ¿vale? Entonces, lo primero que nosotros vamos a explicar, esos son esos aparaticos. Yo todavía no voy a mostrar nada. Entonces, acordemos que nosotros empezamos y sigo aquí hablando como haciendo esa introducción mientras ustedes llegan o alguien está ahí. Es que todo empezó de cero, ¿no? Todo era tinieblas. Entonces la historia de allá el desarrollo de todo de lo que es, entonces empezaron a haber tendencias a encontrar soluciones o herramientas que solucionaban algo. Entonces el fuego, el vestido, entonces el fuego para calentarnos, para dar calor y para cocinar, y entonces después empezaron y había personas que entonces los vestidos nos ayudaban a cubrirnos y empezaron a desarrollar tecnologías y técnicas y técnicas y tecnologías, ¿vale? Y una de las técnicas y tecnologías a las cuales nosotros llegamos, yo hago una aclaración, a la cual llegamos después de pasar por la energía alterna. ¿Qué es la energía alterna? Eso que ustedes encuentran en las tomas electrónicas, esa es energía alterna, ¿no? Con lo que prendemos el bombillo. Y de hecho ustedes ven que es con lo que yo tengo la nevera, la lavadora, el televisor, todo eso es con corriente alterna. Pero resulta y sucede que ahorita encontraron unos elementos, unos dispositivos que se llaman o que utilizan corriente directa. Sí, a mí me gusta explicar todo eso, de pronto fue lo que me gustó, pero entonces por eso ahora los computadores, los celulares y todo tienen un aparatico que se llama un transformador, ¿no? O el marranito. ¿Por qué? Porque trabaja con corriente directa y lo que hace la corriente directa es tener o hay corriente o no hay corriente, un uno y un 0. Entonces muchos que vimos la película Matrix, veíamos que habían unas lineecitas verdes con unos y ceros. Y el uno y el cero se convierten en dígitos, uno cero uno cero cero. Eso me convierte a mí en un dígito y la tecnología de hoy en día es digital gracias a esos unos y ceros.
Entonces, si nos acordamos, en alguna época era el código Morse, que era como se comunicaban en algún tiempo, y ahora todo eso se convirtió. Los computadores se generaron con tarjetas perforadas, que eran unos y ceros. Y la tecnología que nosotros manejamos ahorita son unos y ceros, y se convirtieron en digitales. Por eso, la tecnología de ahorita se llama o se les conoce como digitales, herramientas digitales, ¿vale? Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo en esa interacción de esto. Y hay una ventaja, es que estas herramientas digitales están convirtiéndose en un todo en uno. Entonces, el computador ya te hace todo, pero el celular también te hace todo, y una tablet también te hace todo. Entonces, nosotros tenemos dispositivos como los computadores, los celulares y las tablets que sirven para un todo. Pero yo quiero que en este ejercicio que les voy a explicar hoy, que les voy a dar ahorita, entiendan y lo miremos de una forma súper sencilla. O sea, yo les voy a dar ingeniería de sistemas para, para básicos, y ustedes entiendan y le pierdan un poco el miedo a lo que son las herramientas digitales, y empecemos a conocer, y cuando vayamos a ver nuestras herramientas ofimáticas, entendamos el por qué hubo esta explicación. ¿Vale? Entonces, lo mismo que cuando uno, yo sigo con mis ejemplos, pero ahorita se van a dar cuenta que mis ejemplos siempre los hago. El carro, ¿no? Entonces ahí empiezan uno la parafernalia y uno, no, es que yo ya quiero montarme en el carro. Yo ya quiero subir en el carro y darle y eso, no. Espérese un momentico. No. Antes de eso, entonces yo tengo que explicarle a usted cómo es el funcionamiento de un carro. Ay, eso es echarle gasolina y no. Yo tengo que explicarle. Entonces, lo mismo, explico yo la generalidad de un computador para que ustedes tengan. ¿Listo? Esa es mi pequeña introducción, la hago aquí presencial y en este momento les voy a compartir. Entonces, una pequeña presentación que yo tengo que es súper rápida, pero en la cual me extiendo ahí en mi... Y para que ustedes se den cuenta que esto es súper sencillo. ¿Listo? Entonces voy a tener aquí mi cámara y espero compartirles entonces esta presentación. Les voy a compartir acá, presentar pantalla. Y vamos a darle por acá. Perdónenme, la busco. Ya la tenía por acá listica. Ahí está, acá está. Listo. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción a los sistemas. Ay, pero, profe, pero no se molesten, porque es la base. ¿Sí? Entonces, los sistemas operativos es súper importante nosotros mirar. Entonces, habíamos hablado que esos son herramientas digitales, ¿no? Entonces, resulta y sucede que yo les voy a presentar sencillamente qué es un computador. Y miren que acá el computador, ay, Dios mío, aquí el computador, aquí el computador, bueno, aquí el computador lo expresan como un elemento mucho más grande. Entonces, el computador es una máquina electrónica capaz de realizar de forma automática y en secuencia programas de cierto número de operaciones. Yo la tengo mucho más fácil. El computador es una herramienta digital. No más, el computador es una herramienta digital. No me interesa saber para qué sirve o qué hace. No, es una herramienta digital. ¿En qué sentido lo hago yo? Si uno le preguntan, ¿qué es un martillo? Pues un martillo es una herramienta mecánica. Ya si me preguntan, ¿para qué sirve un martillo sirve para clavar puntillas. Ojo, yo el martillo lo puedo utilizar en otras cosas. Lo mismo las herramientas digitales. Pero vamos a encontrarnos una sencillez en las herramientas digitales y quiero que aprendan estos ejercicios para que ustedes sepan que estas herramientas digitales son súper de sencillas. Yo pregunto, ahí ya tienen la respuesta, yo siempre pregunto, ¿para qué funciona una herramienta digital? O sea, un computador. Entonces empieza la gente, no, que para comunicarnos, que para hacer tareas, que para investigar, que no. El resumen de la herramienta del computador que ustedes tienen enfrente, y yo quiero que sea claro esto, solo sirve para esas dos cosas. O sea, el computador solo te va a servir para almacenar y procesar. No sirve para más nada el computador. Profe, ¿cómo así? O sea, usted está, ¿sí? Solo sirve para almacenar información y procesar información. Lo que pasa es que esa palabra bonita, almacenar, es porque el computador es una unidad de almacenamiento donde nosotros guardamos. ¿Qué guardamos? Información. Ojo con la palabra información, porque ahí es donde se crece la situación. Procesar.
Entonces, también es una palabra supuestamente amplia, donde cuando yo digo hablar de procesar, es porque estoy hablando de crear, modificar o eliminar. Así de sencillo, crear, modificar o eliminar. Porque almacenar es guardar. Y, pues yo sé que, pero yo la quiero resumir. ¿Cómo la almaceno? Ya les voy a explicar diferentes formas de cómo yo almaceno información. O procesarla, también la puedo procesar de información. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos, sé que el computador solo sirve para eso. Por consiguiente, en un computador yo solo tengo carpetas o archivos. Y las carpetas son unidades de almacenamiento y los archivos son documentos o es información que yo he procesado. Y la he procesado en diferentes aplicaciones. Pero sencillamente almaceno. Ustedes tienen un celular, almacenan imágenes, entonces tienen allá almacenadas fotos, tienen almacenados contactos, tienen almacenado, no sé si son más ácidos a la informática, entonces tienen almacenados juegos, tienen almacenados eso. En un computador lo mismo, ustedes almacenan información, ¿vale? Más adelante les voy a explicar una cosa de la información. O de hecho, si de hecho voy a tomarlo de una vez. ¿Qué tipo de información es la que nosotros manejamos en un computador? ¿Qué tipo de información? Hay 4 tipos de información que se tienen en un computador. ¿Cuáles son esos 4 tipos de información? Alguien que por ahí me interactúe y sepamos si estamos despiertos. Profe, ¿Cuáles son creo los? que videos, Perfecto, audio. perfecto, sí, muy bien, muy bien. Videos, audio. Listo, entonces empecemos. Bueno, yo no tengo aquí cómo escribir, a qué pudiera escribir. Bueno, la información. ¡Ay! Ya lo que hice, ¿sí? Me tiré toda la presentación. Entonces, la información es de 4 tipos. Sonido. Entonces, es lo que nosotros, miren, en este momento yo solo estoy transmitiendo sonido. Y el sonido se transmite por medio de una llamada telefónica o por ringtones o por sonidos que produce o de hecho, los sonidos son canciones, los sonidos es una persona hablando o sonidos es música. Eso es sonido. Y los computadores, los celulares y las tablets tienen sonidos. Y así se transmite información. Yo les estoy transmitiendo mi información que yo la tengo en el cerebro por medio de sonidos. Y lo que se buscaba en alguna época por allá fue transmitir los sonidos de los tambores de guerra. Transmitían información. ¿Sí? Entonces, un computador tiene sonidos. Otro sistema de información son las imágenes. Entonces, ¿qué son las imágenes? Mire, yo acá veo un computadorcito que tiene un cohete y que tiene, ay, mire, me está dando. Eso lo utilizaban también por allá, los unga unga, eh, que en las cuevas dibujaban, perdón, en las cuevas dibujaban sus imágenes y ellos transmitieron información por medio de esas. Entonces nosotros también, miren, alguien me recuerda cómo era que se llamaban esas imágenes que utilizaban los egipcios. ¿Cuál es Jeroglíficos, ¿no? jeroglífico? Claro, Sí, jeroglífico. Ah, están despiertos, eso está muy bien. ¿Y cuáles son los jeroglíficos que ahorita utilizamos? Que ustedes utilizan muy a menudo. ¿Cuáles son esos jeroglíficos que ahora La letra usamos? de la escritura. Emojis, por allá gritaron atrás los emojis. Seguimos con no hemos mejorado. Seguimos. Entonces, cuando nosotros mirábamos los emojis, son los mismos jeroglíficos de los de esa época. Entonces, muñequito, cucarachita, bueno, no sé, ahí, y que muchos no lo entendían, pero se transmitía la información por medio de imágenes. Ahora, eh, si yo, por ejemplo, voy a transmitirles a ustedes yo tengo mi computador, por ejemplo, yo tengo mi computadora acá, acá yo veo imágenes, ¿no? Veo acá 2 muñequitos y dice gente, o el chat es un dibujito el de levantar la mano es un muñequito, entonces yo veo imágenes, ¿sí? Y como tal, también hay fotografías y hay diferentes elementos, ¿listo? Entonces, ahí está, sonido, imágenes. La siguiente, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí enfrente del computador que les estoy presentando yo? ¿Eso cómo se llama?
pues que no es la presentación, no, sino más o... Creo que se llama una diapositiva, ¿sí? ¿Sí Sí, es sí, sí, así? sí, pero que el tipo de información, Una recordemos que imagen. estamos sonido, imágenes y texto. Texto. Eso era lo que yo quería expresarle, perdón, de pronto lo pregunté muy mal, pero es el texto. Entonces yo tengo un texto donde tengo palabras, llamémoslo que el texto son todo lo que son palabras, números, símbolos. Entonces yo tengo un texto que dice ahí el computador, y entonces dice el computador es una máquina electrónica. Entonces yo leo y tengo un texto y en ese texto estoy transmitiendo información, ¿vale? Entonces, sonido, imágenes, texto. Eso es lo que yo principalmente veo y si yo tengo cualquier tipo de aplicación, tengo esos elementos. Entonces, sonido, me están escuchando. ¿Listo? Sonido. Yo tengo imágenes, se las mostré acá. Tengo textos, entonces, perdón, no se van tengo texto donde dice André Felipe. Tengo un texto que me dice acá, informe a todos que se están siendo grabados. Listo. Tengo otro texto que me dice acá, me está informando. Tengo un texto acá que dice salir, que si yo le doy tin, sale. ¿Vale? eh, eh, perdón, sonido, imágenes, texto. Y el cuadrito que tenemos acá abajo, que aquí estoy yo, es un video. A veces el video nos toca nombrarlo, pero yo digo y hago la aclaración de que el video pues es una parte de esos tres que están arriba. Entonces, el video es una serie de imágenes, una secuencia de imágenes con sonido. Eso es un video, pero pues lo dejaron ahorita. Entonces, me voy a fijar que en mi computador lo único que tengo son estos cuatro tipos de información, no más. Sonido, imágenes, texto y video. No tengo más nada en el computador. No hemos tenido el privilegio de olores, no tenemos el privilegio de gusto, ni tampoco de sensibilidad. Sensibilidad es eso de que yo siento que me pellizcaron o que apreté o que me acariciaron. Todavía no, ¿cierto? Solo tenemos esos cuatro tipos de información. Y con esos cuatro tipos de información hacemos muchísimas cosas. Entonces, enviamos información, transmitimos. Un teléfono, ¿qué es un teléfono? Y ojo, porque recuerden que es una secuencia de pasos. Entonces, ¿yo qué hago con un teléfono? Abro el teléfono, busco los contactos, marco, le doy llamar y transmito la información de sonido. Y cuelgo y transmití información. Que necesito transmitir información de otro tipo. Listo, entonces yo envío un documento y en el documento explico todo lo que tengo. Tengo información tipo texto. Eh, como lo hacemos ahora, una foto en el restaurante. ¡Tin! Foto en el restaurante. Entonces le estoy informando a todo el mundo que estoy en el restaurante. Sí, foto para el Facebook. ¡Tin! Que estoy dictando una clase. Entonces, ¡tin! Tomo una foto y salen ustedes todos. Un pantallazo. Me llama mi hija, y, ¿cómo van? No, mi amor, acá todavía en clase. Entonces, foto y ya envié toda la información. ¿Listo? Y resulta y sucede que esa información, lo que va a pasar es que aquí yo lo estoy presentando de forma sencilla, pero esa información tiene elementos específicos. Me explico. Entonces hay una aplicación que se llama AutoCAD, que sirve para hacer diseños para los arquitectos. Entonces ellos empiezan a hacer líneas y hacen planos, pero están haciendo lo mismo, imágenes, texto y no más. Que los muchachitos se ponen a jugar. ¿Qué es jugar? Pues no, una secuencia de acciones donde me está mostrando una secuencia de imágenes y me dice ganó o perdió y no, no más. ¿Vale? Por eso yo le digo que los muchachos de hoy en día son usuarios. Nosotros sí somos personas que sabemos, o sea, tener secuencias porque el papá le decía a uno, vaya al y tráigame, ¿sí? Bueno, había unas mamás que le decían, vaya al cotople y tráigame la ja. Pero no, pues uno de pronto le decía especifique, o cuando le daban a uno la instrucción, bájese en tal estación, haga tal cosa y luego suba. Ahorita todo es celular y son usuarios. Entonces, ¿qué ruta cojo? El G12. Ah, listo, y se paran ahí, G12. ¿Sí? Ni siquiera a veces saben noción del tiempo. Bueno, en fin. Ojalá nosotros les demos aprendamos a darles instrucciones. Así de sencillo. Esos, y la información que nosotros guardamos es solo de ese tipo. Imágenes, texto, o imágenes, sonido, texto y video. No guardamos más nada en el computador. Y en las carpetas, lo guardamos en las carpetas porque guardamos información ahí, la guardamos. Miren que yo voy a hacer un ejercicio.
voy a asemejar la casa a un computador, ¿cierto? La casa es una unidad de almacenamiento. Nosotros almacenamos y acumulamos una cantidad de información, que no es información, sino ropa, vestidos, cajas, así como dice mi mamá, el merequetengue, la ajá, todo eso. Y entonces tenemos la casa, tenemos la habitación, en la habitación tengo el closet, en la closet tengo el cajón, en el cajón tengo la carpeta, y en la carpeta tengo las divisiones, y en la división tengo el sobre. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en un computador, guardar. Y en el computador, en la casa también procesamos. Miren que a mí me encanta hacer este ejercicio porque en algún momento le dicté clase a unas personas de cocina y me decían, muchacho, ¿y qué tiene que ver la cocina con el computador? Y mire que para mí fue un ejercicio muy interesante decirles que la cocina es una aplicación. La aplicación cocina. Entonces, démonos cuenta que cuando yo entro a la aplicación cocina, encontramos esos elementos como cuando yo estoy en un Excel encuentro una serie de elementos, como cuando yo entro a una cocina y tiene las gavetas. Entonces yo tengo las diferentes gavetas y entonces tengo, en unas gavetas tengo las ollas, en otras gavetas tengo los platos, en otras tengo los cubiertos. Y lo que yo voy a hacer cuando entro a la aplicación cocina, como yo entrar a la aplicación Excel o Word o PowerPoint, es utilizar la aplicación para generar un elemento, o sea, generar un archivo, almacenamiento y procesar. Entonces tengo aplicaciones que me permiten procesar información para poder coger y crear algo. Entonces, cuando yo entro a la cocina, siempre me preguntan, ¿a qué entro a la cocina? ¿Qué va a hacer en la cocina? Lo mismo, así sea un juego. En un juego usted me dice, bueno, ¿qué es lo primero? ¿Va a entrar a una partida nueva o va? Entonces lo mismo en la cocina. Yo entro a la cocina y veo todas esas herramientas y yo voy a hacer un arroz. Pero sin embargo ahí está la licuadora, pero yo no voy a hacer un arroz. La licuadora está ahí, pero yo no voy a utilizar la licuadora, voy a hacer un arroz. Entonces voy a la gaveta y miren, y miren, analicen que es una secuencia de pasos. Sacar la olla, poner la olla en la estufa, prender la estufa, aplicar el aceite, luego poner la cebolla, bueno, en fin, como hagan el arroz. Pero el arroz que yo haga es diferente al arroz que, miremos un nombre, el arroz que Angelina, que Antonio. Son diferentes los arroz. Pero sin embargo, a veces hay arroces que son similares, hay arroz, o nos enseñan, pero todo, lo mismo en el computador, todo es diferente, ¿vale? La explicación que yo les doy a ustedes es diferente a la que les di a los muchachos de esta mañana. Entonces, pero trata de ser la misma explicación. En fin, esa aplicación cocina me permite a mí, con las herramientas, crear algo. Entonces, en el computador, yo tengo diferentes aplicaciones que me sirven para algo. Entonces, eh, no se van a burlar, pero yo digo la aplicación cama. Entonces, ¿para qué está hecha la aplicación cama? Para descansar. Pero yo veo que muchas personas utilizan la aplicación Cama para comer, o sea, comer es llevar el plato de comida y se sientan ahí mientras ven televisión y comen. Otras personas utilizan el computador y se acuestan en la cama y tienen... De hecho, ahí está donde está la otra aplicación, la aplicación comedor. Entonces, ¿la aplicación comedor para qué es? Pues para sentarse a comer. Pero hay veces que nosotros utilizamos el comedor para dictar la clase. Ahí, aquí estoy sentado en mi comedor. O el comedor vamos a jugar un juego de mesa y utilizo. Entonces, yo me doy cuenta que la aplicación está diseñada para algo, pero me sirve para muchas cosas. Ustedes lo van a aprender a manejar en Excel, en Word, PowerPoint, que son aplicaciones. Y esas aplicaciones son las que me permiten a mí procesar la información. Entonces, voy a crear algo nuevo, como en la cocina, voy a crear el arroz o me dice entré y en la estufa había un arroz, y entonces había un arroz y una carne, entonces yo cojo y hago un calentado. Entonces procesé la información. Y almacenarla es que yo guardo. Entonces guardo información. Súper sencillo. Entonces, un computador, una herramienta digital que sirve para, miren cómo hemos construido un significado. Voy a hacerlo más sencillo que este. El computador es una herramienta digital que sirve para almacenar y procesar información de tipo sonido, imágenes, texto y video. Y para de contar. Eso es un computador. Súper sencillo. ¿Sí? Súper.
No más, no se preocupen más, no hace más nada. Mire que le empezamos a quitar el miedo pues el computador, si no hace nada más. Así de sencillo. Eso es un computador. En una diapositiva, mire todo lo bonito que les dije. Súper, ¿cómo les ha parecido? ¿Interesante? ¿Bien? ¿Estoy bien? ¿Estamos mal? Está súper ¿Les ha bien, gustado? muchas gracias. ¿Sí? ¿Les gusta así? Así son mis clases. Súper. Súper, listo. Entonces, ahora más sencillo y más fácil. Resulta y sucede que el computador. Espera, ya, listo. Resulta y sucede que, ya ahora sí voy a seguir con mi presentación. Resulta y sucede que el computador, ya explicamos qué era. Entonces yo les voy a, ahí por eso les dije que ya me dañé la diapositiva. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las partes de un computador? Las partes de un computador. Pues hasta donde yo sé El son dos. monitor, el teclado, el mouse. No tantas, Hasta donde yo son sé son solo dos, dos. hardware y software, para de contar. Ah, eso, yo El les había hardware es la dañado. parte física, el software es Ya, el ya. tema. Uy, qué pilera. Súper. Sí, muy bien. Sí, señor. Tienes toda la razón. Entonces, como lo estamos haciendo de forma sencilla, aparecen las partes del computador. Entonces, a veces nosotros nos complicamos y decimos exacto. Y no te preocupes. Para eso vinimos, para aprender. Y muchos decimos, uy, eso tiene pantalla, tiene teclado. No, no. Solo tiene dos componentes, hardware y software. Son solo esos dos componentes. Uy, no, yo me pierdo. Claro que se pierde, ¿sabe por qué? Porque resulta y sucede que estas dos palabras son inglismos que no tienen traducción. Entonces no sabemos qué significa acá. Pero ¡pum! Conecten esa imagen. Quédense con eso. Hardware y software. ¡Tum! No más. Un computador solo tiene esos dos componentes, todas esas dos partes. Solo tiene esas dos partes. Ay, profe, pero deje sí, pues así como mi compañero que acabó de decir, entonces vamos a dar la explicación. Lo primero que hablamos es de hardware. Y efectivamente el hardware es todo lo físico que compone un computador. O sea, todo lo que yo pueda tocar con mis manos del computador. O sea, que haga parte del computador. Y el dicho conjunto incluye todos los dispositivos, tanto electrónicos, electromagnéticos, circuitos, cables, tarjetas electrónicas, memorias, bueno, cajas, periféricos, el cable, el disco duro, el teclado, todo lo que yo pueda tocar. Teclado, monitor, mouse, que si yo abro el computador y tiene circuitos, los puedo tocar, que los cables, todo lo que yo pueda tocar hace parte de el hardware. ¿Sí? Y lógicamente hay dispositivos de hardware que se conectan al computador. Entonces, pues acá presentamos cámara, impresora, que el escáner, que la memoria USB, que los audífonos, que el micrófono, bueno, aquí ustedes es más sencillo porque antes cuando nosotros nos tocaba eso había una cantidad de periferias y todo eso, pero ahora es sencillo, ¿no? Todo es USB y todo es con la entrada USB y entonces eso es súper fácil. Sí, no hay tanto complique como nos toca. Y antes nos enseñaban el computador, yo no sé por qué hablaban de el transformador y entonces el transformador y tiene una pantalla no, hardware y software. Todo lo que yo puedo tocar es el hardware, punto. Paren de contar, no se preocupen más. Si lo puedo tocar es hardware. Por consiguiente, ¿qué será el software? Los programas. Pues sí, y la gente me dice prácticamente, pues lo que no puedo tocar, lo que hace parte de la parte lógica o inteligente del computador y conformada por los programas y las aplicaciones. Eso es el software. Es esa parte lógica. Entonces, eso que no, eso que es intangible, pero que hace que funcionen las cosas. Que a veces uno dice, pero ¿cómo? Sí, porque hay una programación, una parte que es, y miren lo bonito de esa palabra, parte lógica, o sea, que tiene una lógica. ¿Cierto? Y es ahí, por eso es que tiene una secuencia de pasos. Entonces, wow, aquí ya tocamos algo que viene con lo que nosotros estamos aprendiendo y es por eso que yo doy esta introducción. Principales tipos de software. Entonces, es aquel que permite al usuario llevar a cabo una o varias tareas.
¿Y cuáles son las tareas que me permiten hacer estas aplicaciones? Pues procesar la información, procesarla, desde crearla, desde modificarla hasta eliminarla, ¿cierto? Y presentamos los elementos que nosotros vamos a conocer. Word. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en un documento Word? Es un editor de texto, pero pues lógicamente ya ahorita todos estos elementos tienen de todo un poquito, pero es un editor de texto. Excel, una hoja de cálculo, me permite hacer bases de datos y hacer cálculos matemáticos. PowerPoint, una presentación, generar presentaciones con imágenes, con sonido, con audio, con video. Y ahí metemos Photoshop, porque pues nos encanta el Photoshop y entonces las fotos y mejorarlas. Infinidad de aplicaciones. No van a creer que es que yo coloqué Photoshop porque ya estamos viejos y entonces hay infinidad porque hay otras aplicaciones ahorita. De hecho, yo no me ciño a Microsoft porque ahorita Excel tiene también herramientas de texto, herramientas de bases de datos. Google tiene esas herramientas. Google, ¿vale? Entonces, hay muchas. Hablemos que las aplicaciones. Entonces, pues les digo, como en nuestra casa. ¿Cuál es nuestra principal aplicación? Pues la cocina, porque es que allá es donde cocinamos. De hecho, hasta en la cocina se hacen tertulias, ¿sí? Entonces son las que más comunes o más se utilizan. Vale. Resulta y sucede que nosotros estamos hablando de esos principales tipos de software y hay unos que se llaman los utilitarios. Entonces son programas que realizan tareas de mantenimiento al computador, como antivirus y liberador de espacio. Entonces, pues aquí me tomo con toda la decencia. No quiero molestar a nadie, pero ahí es donde nosotros también hacemos lo mismo en la casa. Entonces llegamos a un momento donde digo, uy, no, eso toca ponerle orden a esta casa. Entonces, hay algunos que dicen, no, venga, yo ordeno, yo empiezo a borrar y a botar. Pero yo le digo a veces a las personas, o yo empiezo a hacer aseo. A mí, por ejemplo, me encanta. Yo cojo y desbarato la cama y eso, mejor dicho, desbarato y empiezo a ordenar y a mirar qué es lo que me sirve y qué es lo que no me sirve. Pero a veces también llamo a la señora. Entonces llamo a la señora X y le digo, venga, señora, ayúdeme a por favor a hacer aseo y todo eso. Pero la señora me dice, mire, yo me encontré esto, ¿usted qué? ¿Lo desea botar? ¿Lo va a regalar? Entonces ahí se utiliza. En el computador funciona igual. ¿Por qué? Porque en el computador es una unidad de almacenamiento, entonces necesitamos liberar espacio. Y el antivirus es porque generamos muchos procesos y pueden existir procesos que deterioren otros procesos. ¿Listo? Genial, de forma sencilla y con mi ejercicio del ejemplo. Hay unos lenguajes de programación que son los que se utilizan para hacer la programación, porque estamos hablando que hay un software. Por consiguiente, hay programas y para hacer estos programas se necesitan un tipo de lenguaje para la programación. ¿Por qué? Porque resulta y sucede que el computador es una interfaz humano-máquina, donde nosotros le damos instrucciones y aparece una herramienta que es la que nosotros tenemos enfrente, que es una pantalla, que cuando yo muevo el mouse, hace algo. Ya vamos a ver un ejercicio, que si yo oprimo una tecla, hace algo, que si yo le doy Enter, pasa a la siguiente diapositiva, ¿cierto? Yo puedo darle una instrucción de que cada 15 segundos pase. Pero resulta y sucede que hay un elemento que es el que me permite controlar. Miren que yo lo hago con todo el respeto del caso y con mi ejemplo. Yo le llamo al sistema operativo a la mamá de la casa. ¿Sí? La mamá de la casa. La mamá es la que controla. Si yo le digo a mi mamá, o yo en mi época le decía a mi mamá, voy a hacer fiesta en la casa. Entonces ella era la que me decía sí o no. Ella era la que me permitía hacer o no hacer las reuniones en la casa. ¿Vale? Y miren que en este sistema operativo es el programa que actúa como intermediario entre el usuario, el hardware y un computador. Y su propósito es proporcionar un ambiente en el cual el usuario pueda abrir y trabajar los programas instalados en la mamá de la casa. ¿Sí? Voy a utilizar la cocina. No, usted me deja todo esto. Bueno. Miren que en el sistema operativo ya vamos a hablar una gotica y con mi ejemplo yo quiero que ustedes se den cuenta cómo funciona un computador. Resulta y sucede que yo les voy a hacer el ejemplo de que, no sé, yo vivo
llamémoslo, yo vivo en un apartamento, en un apartaestudio, yo vivo en un apartaestudio pequeñito, un apartaestudio pequeñito, súper chiquito, entonces todo apretadito, y resulta y sucede que dentro de poco mi hija va a cumplir los 15 años. Entonces yo le voy a hacer una fiesta de 15 años y los voy a invitar a todos a mi apartaestudio. Y ustedes que me cayeron bien, entonces los 58 están totalmente invitados. Y la familia de la mamá, totalmente invitada. Los compañeritos del colegio, totalmente invitados. Mi familia, pues lógico que va a venir. ¿Qué pasa con esa casa cuando yo invito tanta gente? Y empezamos a utilizar términos que utilizamos en los computadores. Entonces díganme en así términos, a ver si a ver si todavía estamos despiertos. ¿Qué pasa con el computador? ¿O qué pasa con la casa? ¿Qué pasa con la casa? ¿Se llena? Se llena. Se llena el almacenamiento muy bien, se satura, ¿cierto? Utilizamos términos, se sobrecalienta, se recarga, no funciona, ¿cierto? No es la Bien, aplicación que estamos utilizando. Y ojo, como nuestro computador solo sirve para almacenar y procesar información, entonces, si yo quisiera almacenar esa información en mi casa, ¿lo voy a poder hacer? No, mucha gente, ¿qué hago? Y mucho menos si yo quisiera procesar. ¿Qué pasa si yo quisiera procesar? Y por eso tenemos dos memorias, ¿no? La memoria de almacenamiento y la memoria de procesamiento. La de almacenamiento es donde yo guardo. Entonces yo les digo a todos, entre. ¿Listo? Entran todos. Y yo voy a utilizar la aplicación Baile. Entonces les voy a decir a todos, bailen, pero todos bailan, como yo tengo una parte de estudio, entonces todos bailan en la sala. No lo va a poseer ni el procesador ni el almacenamiento, tienen la capacidad para poder realizar las operaciones. Y si se dan cuenta que es lo mismo que nosotros estamos viendo en ese ejercicio, ¿cierto? Entonces, me dice la capacidad no es. Entonces, por eso yo tengo en un disco duro ¿qué son los gigabytes? Entonces, ¿qué son los gigabytes? Ahora son los megabytes. Antes eran los mega, ahora son los giga y ya próximamente estamos, o de hecho ya estamos en los terabytes. La cantidad de almacenamiento. ¿Cómo la almaceno? Unos y ceros. Un 1 y un 0 es un bit, 8 bits son 8 bytes, 1265 bytes es un megabyte, 1265 megabytes es un gigabyte, 1265 gigabyte es un terabyte. Y así. Eso sí, tranquilo que eso no les voy a preguntar en el examen. Pero esa es una unidad de almacenamiento. Lo mismo en una casa, que si yo quiero hacer la fiesta de 15 años, pues o me compro una casa más grande donde quepan todos, o alquilo un espacio porque va a ser por un día. Entonces, por eso cuando nosotros compramos un celular o alguna vaina, es porque yo necesito una unidad que me permita procesar la información. Y el sistema operativo es el que controla que yo pueda realizar estas actividades. Por consiguiente, tenemos unas funciones, ¿cierto? Esas funciones básicas son una interfaz gráfica que selecciona que mediante el uso del mouse, o como yo lo estoy haciendo, o pulsar alguna tecla o algo así, la figura llama un icono y se selecciona y las opciones de menú, ejemplo Windows. O sea, quiere decir que cuando yo tengo una interfaz y yo me movilizo o como les decía, da un clic, se genera algo. Eso lo hace el sistema operativo. El otro es administrar los dispositivos de hardware y el computador. Cuando el programa se ejecuta, necesita utilizar memoria. Entonces, lo que les dije, voy a utilizar mi aplicación cocina, entonces pues tengo que tener el espacio para la cocina. ¿Qué tal yo hacer la comida para todos ustedes y yo solo tengo una estufita de 2 puestos? No, yo necesito una cocina industrial. De hecho, si yo voy a utilizar mi aplicación para cocinar yo solito, pues la estufa de 2 puestos basta y sobra. Entonces, ahí donde me doy cuenta donde ese sistema operativo es el que me permite hacer esto. Otra de las funciones importantes del sistema es proporcionar los servicios de otros programas, por ejemplo, listar el archivo, grabarlos en el disco y eliminar. Entonces, el disco duro es el que me permite que yo pueda guardar los archivos porque el computador es una unidad de almacenamiento y de procesamiento. Entonces, yo proceso y luego guardo. Miren el ejercicio y el ejemplo sencillo. Yo tengo mi cocina y en mi cocina hice mi arroz. Yo tengo diferentes formas de guardar mi arroz. ¿Cómo así? Sí, si yo me voy a comer el arroz, hasta en la misma olla me lo como. Pero es diferente a que si yo le voy a servir el arroz a mi jefe.
porque lo invité a almorzar. Entonces, uy, la mejor vajilla, la mejor presentación. Yo le digo a mis estudiantes, eso es como cuando ustedes van perdiendo la materia y tienen que hacer un documento en Word. ¡Ja! Se fajan unos trabajazos. Eso, mejor dicho, le ponen y le divinos. Pero ¿qué pasa si el trabajo o el arroz es para mandárselo, decir uno, oiga, venga, sacamos un poquitico de arroz y le mandamos allá al portero? Entonces, pues uno no le va a servir, uno le echa una coquita, ¿no? Yo me acordé, cuando uno le toca llevar a alguno de ustedes en el trabajo son del cartel de la coca, pregunto yo. Sí, señor. Sí, Sí, señor, sí, pertenecemos a ese cartel. cartel de la coca. ¿Cuál es el cartel de la coca? Entonces yo llego en la noche, hago el arroz y lo guardo en mi coquita. Yo no sé eso. Los que pensaron mal, no vayan a hacer. Y entonces llevan la coquita. Mira, ¿qué pasa si yo, para que lo analicen, qué pasa si yo voy a su empresa y ustedes me dicen, allá hay para calentar su arroz? Y yo, ay, qué lindos, tan divinos. Y llegué yo a la empresa con mi ollita metálica de esa del cacerolazo. Y ustedes allá lo único que tienen es horno microondas. Ustedes me permitirían, o de hecho, yo podría utilizar la aplicación, podría abrir mi aplicación, la podría abrir mi archivo allá. ¿Cierto que no me lo van a permitir? Me van a decir, no, se tira el microondas y después cómo cocinamos todos. Entonces, pero si es arroz. Sí, pero es que la forma en que lo guardó no sirve para que nosotros lo... Entonces, miren mis ejemplos, cómo les va a servir a ustedes para cuando necesiten guardar un Word. Entonces, si se lo van a enviar al jefe, un Word bien bonito, pero si el Word es para enviárselo al portero, para que el portero le dé acceso a sus personas, de hecho tienen que mirar que el portero tenga un computador que lo pueda abrir, porque casi siempre el portero le ponen por allá el de Windows 97, Windows 95 y con Office 97 y la pantalla esa que genera colores, ¿vale? Entonces, ahora tenemos una aplicación, eso lo vamos a ver en Excel, pero tenemos una aplicación que se llama PDF. ¿Alguien me puede decir qué traduce PDF? ¿Qué traduce PDF? ¿Alguien sabe qué traduce PDF? ¿O para qué se utiliza el PDF? PDF. ¿Ven, muchachos? PDF es un documento que se traduce Portal Document File. Portal Document File. O sea, archivos y carpetas portables. Entonces, miren cómo yo hago el ejercicio y ustedes lo analizan y lo van a ver de esa forma. Alguien me dice, es un elemento de seguridad. No, es para portarlo. Entonces, él lo que hace, el sistema lo que hace es que va a coger su aplicación o su archivo y lo va a convertir en un elemento sin formato, le quita todo el formato. Entonces, es como si le tomara una foto. Yo por eso abrí la cámara y les digo, miren muchachos, yo anoche hice un arroz y se los voy a traer. Entonces, tengo aquí la foto del arroz que yo hice. ¿Pero qué? Ahí está la foto. Nosotros lo podemos ver, no es una foto. Pero ustedes, ay, perdón. Pero ustedes no van a poder probar el arroz, ¿sí o no? Ustedes solo van a ver que yo hice un arroz y van a saber que yo hice un arroz, pero no van a poder probar. Y en ese mismo orden de ideas, dense en cuenta que ese ejemplo me sirve para decirles, ¿habrá forma de que cuando yo tengo un documento en PDF pueda volver al original? ¿Habrá alguna forma de que yo con el PDF pueda volver al original? Convirtiéndolo. Pregunto. Sí, ¿Ah? hay de Convirtiéndolo. pronto una herramienta, No, pero no hay ninguna, no, ya, tranquila, no, no hay ninguna herramienta que lo permita. ¿Por qué? Porque miren, yo puedo mostrarte el arroz, sí, tranquilo, ya, claro, no lo tomen tan drástico como lo estoy presentando, pero yo puedo tener la foto del arroz, ir donde la señora de, bueno, la cocinera ya, bueno, la que queda cerquita de donde la empresa, y le digo, mire, este arroz lo hice yo, y la cocinera va a decir, ah, ese debe ser un arroz roa, porque esa es la que genera ese grano. Pero créanme que no. ¿Por qué? Porque ustedes le aplicaron sal, le aplicaron arroz, le aplicaron aceite y de diferentes formas. Entonces, cuando hace un documento uno con un formato o en Excel, que es más grave,
que tiene fórmulas, que tiene funciones, que tiene aplicaciones, no voy a poder llegar al original, o sea, al mismo. Voy a llegar a tener una coincidencia. Por eso se convirtió en un elemento de seguridad, porque el único que tiene el original soy yo. Y yo lo tengo en mi casa, porque yo lo único que llevé fue la foto. Hay un documento, hay una herramienta que se llama Love PDF, que es súper buenísima, pero trata de llegar a la originalidad. Entonces yo digo, ese tamaño de letra es Times New Roman, 14, y las márgenes de ese, ¿sí? Y es súper. Y me permite pasar de PDF a cualquier archivo. Love PDF para los que quieran. Ay, por eso aclaro, sí, hay herramientas. Por eso le digo, la persona puede mirar, eso es un arrocito con pastas, creo que le llaman arroz guerrillero. Ese tiene verduras, sí. Pero mire que con el arroz hay unas personas que, yo no sé, a mí me enseñaron que era al aceite, aplicar el aceite, cocinar una gotica del aceite con la cebolla, bueno, en fin, echar el agua y después de que cuando el agua hierve, yo echo el arroz lavado. Y hay unas personas que yo ahora veo que echan el aceite y echan el arroz y lo empiezan a sofreír. Y después de que lo sofríen, echan el agua. Pero al final es arroz. Entonces, cuando yo vaya a volver al original, no sé qué hice primero, ¿vale? No lo tomen a mal. Hay herramientas, pero eso funciona. ¿Listo? Vale. No, me salí mucho del tema. Entonces, el sistema operativo es el que me permite ese ejercicio. ¿Vale? Y mire cómo aprendimos, mire cómo estamos mirando trato de hacerlo de la mejor forma para que lo miren de otra. Y tenemos un elemento, nuestro sistema operativo se llama Windows. Es el más conocido, es el utilitario, ¿cierto? Ay, a mí se me olvidó porque por acá hay unos elementos, ¿no? Windows, Mac y Linux. Hay diferentes sistemas operativos. Yo les explico, hay distintas formas de transportarnos en la ciudad. Hay un elemento que se llama el utilitario, que es el Windows, que es el que utiliza la mayoría de personas, o sea, el Transmilenio. Pero como en Windows es un elemento que tiene su orden, pero se colan, hay vendedores, no tenemos la seguridad, nos roban. Y hay otros utilitarios, otros sistemas operativos que son mucho más seguros, pero sin embargo, pues cuestan un poco más y son más difíciles. El Mac o el Apple sería como nosotros tener nuestro carro propio. Sin embargo, cuando tenemos que ir al tránsito nos toca aguantarnos los trancones. Pero yo ahí yo sé que no se me va a subir el vendedor, que tengo mi música, pero que me expongo al robo también, que tengo que buscar dónde lo... Entonces, hay muchas, sí, hay muchas. Por ejemplo, el Linux sería como el Linux sería como el de carga. Entonces, en camión, porque yo necesito bueno, así funciona. ¿Listo? Entonces, nosotros conocemos uno que se llama Windows. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta que ¿Cómo van? ¿Cómo vamos? ¿Cómo les ha parecido? Hasta ahora bien, profe. ¿Vamos bien? Uy, güey, madre, perfectos. Entonces, Interesante. sí, súper. Entonces, miren, por ejemplo, ahí es donde nosotros aprendimos y miren que el computador no hace más que hacer caso, ¿cierto? Entonces nosotros, y esto sí necesito que lo aprendamos, porque nosotros necesitamos, para dar instrucciones, saber instrucciones. Entonces, hay una herramienta, un hardware que se llama el mouse. ¿Y por qué el mouse? Me detengo en el mouse, porque pues, si me pongo a explicarles el teclado, aquí sí nos demoramos 2 horas. El mouse es esa herramienta que nosotros utilizamos para, para interactuar con el elemento. Entonces, tenemos la forma correcta de utilizar el mouse. Ojo que no nos dé túnel de carpio. No me voy a detener acá. Esto es más práctico allá. Y tenemos elementos que yo digo, vamos a dar clic. Entonces, ¿qué es dar clic? Es ubicarse con este clic. Les parecerá raro, pero es importante este ejercicio. No sé por qué, pero por eso lo ponemos siempre ahí. Que es importante cuando uno les dice, hagan clic. Y uno, pero... Luego, den clic derecho. Luego, doble clic. ¿Cierto? Y hay personas que como que van. Entonces, eh, clic es el normal que queda hacia el lado izquierdo. Y clic derecho es el clic derecho. Sí, es importante que aprendan esto. Porque cuando nosotros vamos a utilizar, yo
En mi desarrollo del ejercicio les voy a dar instrucciones, pero si yo quiero que ustedes sigan mis instrucciones, tengo que dar claridad en lo que voy a hacer. En el momento que el puntero esté de esta forma y yo doy un clic, selecciona el elemento. Si doy un clic sostenido, me coge el elemento y lo mueve hasta que yo lo traslade el mouse, hasta que yo lo suelte, o sea, deje de hacer el clic. Un clic derecho me saca un menú contextual que es un comando rápido. Ya les voy a explicar esa parte. Un doble clic me permite abrir iconos cuando el mouse o el puntero tenga esta forma. Cuando el puntero del mouse tenga esta forma, me va a permitir un clic sostenido que me permite cambiar el tamaño. Cuando el mouse tenga la forma de una I grandecita es porque yo estoy en un elemento de texto y puedo, al dar un clic, se ubica en el cursor y al dar un clic sostenido, selecciona el texto. Démonos cuenta que el clic sostenido es diferente dependiendo de cómo está el mouse. O el clic es diferente. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando yo voy a dar instrucciones y empezamos a perder. Cuando el mouse está de esta forma, no se puede hacer nada porque está procesando. Y esta partecita del menú contextual, que es muy importante para nosotros, es que cuando damos clic derecho, aparece un elemento que se llama menú contextual, que son elementos que despliegan las opciones rápidas de count, dependiendo de donde yo haga el clic y encima de que haga el clic, según el lugar, según el lugar donde se haya hecho el clic. Si no queremos usar la barra de herramientas, podemos usar el menú contextual haciendo clic derecho. O sea, si no quiero hacer allá, doy clic derecho. Y otro ejemplo es que no nos acordamos dónde se encuentran algunas herramientas como cortar, copiar, entonces con el clic derecho sé que me van a dar las opciones. Y esas son lo primordial que nosotros tenemos para aprender sobre un computador y que ustedes van a tener en cuenta para el desarrollo de nuestro curso. Y para que le pierdan ese miedo a esa máquina que está enfrente, que lo único que hace es seguir instrucciones de nosotros. ¡Wow! Oiga, como si estuviera medio el tiempo. Muchas gracias. ¿Cómo les pareció? Pregunta, queja, reclamo, sugerencia, felicitación. Acepto todo, cualquier comentario. No, profe, creo que vamos bien. Muchas gracias por Súper. todo. Creo que el inicio fue bueno. Excelente. Listo. Gracias, mis muchachos. Súper. Miren que para mí esto es más que motivante. Gracias. Entonces nos vemos el martes. Ya el martes sí vamos a, de hecho, ojo, no vamos a empezar a coger el carro. Ahora sí el martes es de una con Excel. Y paso a paso, desde el inicio, desde lo básico. Entonces, voy a subir los videos y muchísimas gracias a todos. Voy a subirlos de una vez. Voy a tomarme ese tiempito y voy a subir el video de una vez. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Feliz noche, que estén muy bien. Muchas Voy a gracias, dejar de profe. grabar. Pase buena noche. Gracias, tutor, muy amable. Feliz noche para todos.